Vamos a ver las siguientes dos tablas. Una que tiene que ver con la encuesta interactiva en MPC, que todo el mundo puede participar y votar tan solo una vez, porque así lo permite la máquina, sobre la confiabilidad de las encuestadoras. 68.9 de las 700 personas que están participando consideran a MPC la más confiable, 15.1 a Cifra, 6.7 a Factum, 2.4 a Interconsult, a Equipos 1.3 y 5.6 no confía en ninguna. Y la siguiente tabla tiene que ver en los rangos que nos viene dando a nosotros que votarían los partidos en la suma de precandidatos el 28 de junio. Los blancos y el Frente Amplio en un rango muy semejante de 38 a 43%, el Partido Colorado entre 10 y 15 y el Partido Independiente entre 1.7 y 3. Es interesante esto, Pablo, porque en las encuestas departamentales que hacemos nosotros, en ningún caso el Partido Independiente baja de 1 a 1.5, un partido que no tiene interna. Quiere decir que se habla de un piso fiel de electores que te tiene que tener muy entusiasmado, sinceramente. La verdad que esos números son muy positivos para nosotros, evidentemente. Acá en Montevideo ya están arañando el 3%. Para un partido que no tiene interna. Es una muy buena noticia. La verdad que... Canelones, San José, Colonia, Maldonado, por encima del 2. No hay un departamento que marquen por debajo del 1. Es un muy buen resultado y nos deja, por cierto, con mucho optimismo, sobre todo porque, como tú bien decís, la elección de junio para nosotros es una elección, es una etapa a transcurrir, pero claro, nosotros ¿qué hacemos? Elegimos la convención. ¿Se dio así en consenso, en discusión, se pusieron de acuerdo? Yo creo que hay una cosa que el Partido Independiente es un partido maduro, es un partido que ha crecido y en donde realmente estamos de acuerdo en las cosas que pensamos, no es... ¿No pensaron que de repente la competencia podría dinamizar y atraer? Es verdad, pero es cierto eso, porque la competencia genera dinamismo, genera atracción. Llama la atención, los medios. Va a haber en un par de departamentos competencias, pero muy locales, muy en función de liderazgos locales. Pero también llegamos a la conclusión de que no podíamos inventar una competencia. Si Iván Posada y quien habla estamos de acuerdo, si los demás dirigentes del partido también están de acuerdo con lo que nosotros pensamos, inventar una competencia suena falso. ¿Cuál es tu percepción, Pablo? Por ejemplo, ¿cuántos diputados en Montevideo, en qué otros departamentos considerás que el Partido Independiente tiene chances? Nosotros yo creo que tenemos las posibilidades para octubre de establecer un resultado interesante, no sé cuánto. Seguramente la presencia en las dos cámaras, seguramente una bancada numerosa. Yo creo que no hay techo, que hay posibilidades muy grandes. También yo tuviera que darte una proyección hoy, estoy hablando de un senador y 5 diputados. Bueno, y sería un muy buen resultado, evidentemente. Yo creo que el uruguayo es cauteloso cuando vota y sobre todo cuando vota partidos que tienen poca historia o poco tiempo. Nosotros somos un partido que nació en el 2002, por lo tanto somos el más joven por lejos y la gente nos dio un crédito en el 2004 que nos dio el 2%. Y seguramente ahora lo va a renovar y lo va a ampliar. Y en un contexto muy difícil, ¿no? Muy difícil. Yo cada vez que lo pienso... La pensión fantástica, fue fantástico lo de ustedes. Es verdad, cada vez que lo miro en perspectiva y recuerdo lo que fue el 2004, fue bravo. Fue muy bravo. ¿Partido Independiente? 42 mil votos. Sí. Creo que le faltó 3.000 para el segundo diputado. Sí, ahí aproximadamente, quizá un poco menos. Sí. Perdimos el segundo diputado por muy poquito más. Aún así, para contarle a los votantes independientes de todo el país, hay definiciones que se toman en base a los votos que se sacan en la interna. Me imagino que de repente el orden en las candidaturas a diputado o eventualmente después para ser candidato a intendente en nombre del Partido Independiente, es importante participar en la interna. Exacto, en algunos departamentos incluso hay establecida justamente una competencia y que tiene que ver con eso, con luego cuál es el orden en la lista de diputados, etcétera. Pero claro, lo que nosotros le estamos pidiendo a los independientes es que voten independiente, que el que se siente independiente vote al Partido Independiente, porque es cierto que más allá de que nosotros no tenemos una competencia el 28 de junio, es el punto de partida de la siguiente etapa. Es un mensaje, por supuesto. Y cuanto mejor esté nuestro punto de partida, mejor arrancamos en la segunda mitad, que es donde nos jugamos realmente el futuro del partido. Si te invitaron a integrar el próximo gobierno, ¿qué ministerio vos decís, este ministerio, Neri, me encantaría tener? Porque tiene que ver conmigo, pero tiene que ver con lo que creo que el Partido Independiente le puede aportar al país. Yo creo, Neri, que lo principal es poner arriba de la mesa cuáles son las cosas que hay que hacer en Uruguay. A ver, políticas de Estado. Y yo creo que es claro que hay un trípode que tiene que ver justamente con el bienestar social, que es la educación, la seguridad y la integración social. Tal cual. Esa es una pata. La otra pata es el crecimiento, y en el crecimiento hay que apostar a una política económica sana, a una inserción internacional abierta al mundo. Relaciones exteriores, claro. Por supuesto, porque el Uruguay no puede estar encerrado. Tenemos, Pablo? No tengo idea, pero un montón. Pero el tema ¿Están preparados para hacer
comerciantes uruguayos? Bueno, eso es lo que tienen que ser. Yo creo que el servicio exterior... Vendedores, en el buen sentido de ser vendedores. Exacto. Vender el Uruguay. Pero a veces productos, de a veces turismo, Uruguay, sí. a veces una buena imagen. Totalmente. Hay que ser buenos vendedores del Uruguay en Y un todas partes. país abierto al mundo, un país con comercio con todos los países, con la mayor que se pueda. Esa es otra clave. Un país que resuelva la crisis energética de una vez. Nosotros estamos realmente preocupados porque cada año que pasa se advierte cada vez más la crisis energética y uno siente que no tomamos las decisiones que hay que tomar. El gobierno puso a andar una comisión multipartidaria en materia de estudios sobre las posibilidades de desarrollar la energía nuclear, pero el tiempo pasa y las decisiones en materia de energía nuclear no se toman. No se toman. Y yo creo que a esta altura es un dato de la realidad. Si el país quiere realmente desarrollarse en materia energética y tener una base que nos permita crecer sin riesgos, tenemos que apostar a ampliar nuestra matriz energética. Pero es que las curvas de consumo y de producción se juntan en pocos años. Ese es el tema. Si no tomamos la decisión ahora, cuando esté pronto la capacidad de producir mayor energía, va a ser tarde. Ese es el tema. Yo no quiero ver un país que mañana diga una inversión determinada no viene al país porque no hay energía para hacer funcionar las máquinas y lo que supone un emprendimiento multimillonario. Pasa con el tema de las telecomunicaciones. O sea, tenemos que generar la base para que ese país que creció durante estos años retome la senda de crecimiento. Y esas son las cosas, volviendo a la pregunta que tú me hacías, esas son las cosas principales. Después, donde cada uno asume responsabilidades es un tema secundario. El gran asunto es estar de acuerdo en las grandes líneas. Y después, obviamente, el Partido Independiente, si esos acuerdos existen, va a ayudar a gobernar. Tú recorres el país en política, nosotros lo hacemos en supervisión de encuestas y da conferencias. Y claro, te debe pasar lo mismo, Pablo. Tenemos todo para ser un gran país, ¿no? Ah, sí, totalmente. Yo el otro día miraba el tema del clásico, veía el Estadio Centenario, que se hizo en 1930. Y hoy no nos juntamos para hacer un segundo Clínicas, que es tan necesario para los uruguayos. Pudimos hacer en 1930, con 1 millón de habitantes, un estadio centenario que era único en el mundo, y hoy no nos juntamos para hacer un Clínica que se está cayendo a pedazos, ¿no? Sí. Por eso digo, yo creo que el problema está en el cerebro. Hay un problema cultural, sin ninguna duda. Hay una necesidad de cambiar la cultura de este país, mirando hacia adelante y pensando en cómo hacemos todos para no estar castigando al que triunfa, sino al contrario, aplaudiéndolo y ayudándolo. Sí, es un problema grave que tiene este país. Igualmente, ¿no? Creo que el pasaje del frente por el gobierno hace que algunas cosas que antes de repente a priori se tenían prejuicios y se trancaban o se decían que no, ahora ya la cosa de repente se va a extender. Sí, pero ¿sabes qué, Alejandro? Yo creo que una cosa que nos ha hecho mucho mal en estos años de gobierno del frente es que ha retornado el reflejo estatista. Yo me acuerdo, cuando yo era joven, la barra de mi edad, lo que más añoraba era tener un empleo público. Es como la perversión del neogasismo. Exactamente. Y después, transcurridos los años, esa sensación de que lo mejor que te puede pasar a uno es conseguir un empleo público había atenuado, se había debilitado, por suerte, porque un país de empleados públicos es un país sin futuro. Y si no, yo creo que la izquierda frentista haría bien en leer a uno de sus principales autores, a Mario Benedetti, en El país de la cola de paja. ¿Qué libro? Que era del año 60. Del año 60 y pico, y que estaba cuestionando ese país de burócratas y de funcionarios públicos. Claro. Y lamentablemente en estos años se ha recreado la expectativa de los jóvenes por un futuro vinculado a la función pública. Eso me parece muy triste. Me parece que así el país no camina. Y que este es el tipo de cambios que tenemos que realizar, son cambios culturales. Pablo, yo te deseo mucha suerte por el afecto que nosotros tenemos y lo que confiamos en tu capacidad y en tu actitud política. Y porque además creo que en ti y en el Partido Independiente que vote bien, habla de que nuestra democracia sigue siendo saludable. Porque en una democracia donde se concentra el poder demasiado en los partidos mayores, que vote bien un partido menor que le cuesta tanto financieramente llegar a todo el mundo, habla de que hasta los más pequeños siguen llegando a todo el mundo en Uruguay. Creo que eso es un gran diferencial democrático que siempre nos ha caracterizado a los uruguayos, ¿no? Así que desde ese lugar como uruguayo y demócrata, deseo que te vaya bien, hasta como un síntoma de salud democrática. Yo te agradezco mucho y la verdad que creo que el pluralismo es un valor fundamental de cualquier sistema democrático, es lo que da la garantía y la sustancia a las reglas de juego que tienen que ser las reglas de juego de la democracia. Y por eso hay que defenderlas. Y en el duro invierno que se viene, esta petaca fantástica de grapa miel
espero que te acompañe y te ayude. Muchas gracias. A encontrar los calores que siempre necesitamos en una campaña. ¿No es así? Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Pablo, por estar esta noche. Que pasen muy bien. Pablo Mieres, del Partido Independiente. Luego del corte, Verónica Alonso, candidata a diputada por la correntada wilsonista montevideana. Una mujer, la primera mujer que estará en el ciclo 2009 aquí en Estado de Situación. Desde el lugar del género, también tenemos muchas cosas para dialogar con ella. Ya volvemos. Qué alegría, jugando a la guerra, noche y día.